Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Programa 40 de Al Carajo de este año 2023, temporada número 14. Llegó diciembre y estamos en los últimos capítulos de este año. Les damos la bienvenida a todos y a todas quienes nos escuchan en el aire, en la radio de su región, de su pueblo, de su municipio, de su comarca, de su vereda. Esta producción periodística radial se emite en medio centenar de medios de comunicación, radios comunitarias, populares y rurales, emisoras universitarias y radios públicas en distintas provincias, estados y departamentos de todo el territorio de la República Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y además, más allá del alcance físico por aire, de la frecuencia modulada o la amplitud modulada de las antenas a través de las cuales viajan nuestras voces y nuestros contenidos, estamos por YouTube. En esa plataforma, en el canal Al Carajo Radio, hacemos las transmisiones en vivo y también ese espacio funciona como un archivo histórico donde permanecen todos los contenidos de esta temporada y las temporadas anteriores y cada uno de los programas para poder escuchar en cualquier momento. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, junto con el equipo de siempre, próximo y pequeño acá en los micrófonos, pero amplio e inabarcable en todos los territorios, con el intercambio directo y permanente con los colegas, compañeros y compañeras de las organizaciones, de los centros de producción y de los medios campesinos, indígenas y comunitarios de cada uno de los países de la patria grande, de América Latina y el Caribe, que es el objetivo geográfico de las noticias políticas, sociales y culturales que difundimos desde acá, construyendo nuestra agenda alternativa a la voz hegemónica implantada por los grandes medios comerciales y tradicionales de cada uno de los países. Las voces de los pueblos, de las mujeres, de las comunidades, de los sindicatos, de los y las estudiantes, de la calle, las vamos a escuchar en este nuevo viaje. Tenemos noticias, como siempre, país por país y región por región. Varios títulos que ya mismo vamos a empezar a desarrollar. Tenemos música y tenemos cultura, tenemos historia. Y como destacado para la etapa de esta nueva recorrida que acá estamos emprendiendo, nos vamos a remitir a la situación en Honduras, el país centroamericano gobernado por el Partido Libre, Libertad y Refundación, de la presidenta de izquierda Xiomara Castro, que está enfrentando un proceso complejo con denuncias de intentos de golpe blando, otra vez en este país, que tuvo en 2009, recordemos, la destitución de un gobierno democrático a través del accionar militar, con la preparación del terreno de los medios de comunicación, de jueces prebendarios y de la política tradicional, y el entonces presidente Manuel Zelaya expulsado, sacado en calzoncillos de la residencia presidencial y arrojado en Costa Rica, para empezar una dictadura que después
se disfrazó de democracia en elecciones denunciadas como fraudulentas y que finalizó en el proceso del anterior presidente Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, con una reelección también con fraude y finalmente con una derrota imposible de evitar en manos de Xiomara, que ahora gobierna, pero los fantasmas vuelven. Para el análisis de esa coyuntura vamos a compartir un fragmento de un gran encuentro muy interesante que tuvo el mismísimo Manuel Zelaya, Mel, el expresidente, compañero de vida de la actual presidenta Xiomara Castro, con Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, historizando y actualizando la coyuntura de un pueblo, el hondureño, que puede reflejar a muchos de los pueblos y de las historias de América Latina y el Caribe. Para comunicarse con este espacio, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, con el nombre del programa Al Carajo Radio, nuestro mencionado canal de YouTube, también Al Carajo Radio, y todas las plataformas y todas las redes y todos los mecanismos físicos y virtuales para armar comunidad y para construir la agenda contrainformativa. Esto es Al Carajo, capítulo 40 del 2023. Nos metemos en los primeros títulos y el desarrollo informativo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez presentó un nuevo sistema para prevenir las violencias de género. El mecanismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Igualdad y Equidad y operará un registro administrativo centralizado para abarcar todos los casos individuales y poder brindar respuesta y contención desde el Estado. Según lo informado, funcionará a través de una plataforma tecnológica flexible, también en los territorios con barreras de acceso a conectividad o dispositivos móviles, y tendrá posibilidad de contacto directo de las víctimas a través de la línea telefónica gratuita 155, de una aplicación móvil o vía WhatsApp. Además, el programa generará alertas tempranas y estrategias de reacción frente a las barreras de acceso a la justicia y a las medidas de atención, protección y estabilización establecidas por la ley. El nombre de la iniciativa lanzada por Márquez, con respaldo del presidente Gustavo Petro, es Salvia, acrónimo de Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género. En la fundamentación de la iniciativa, la vicepresidenta colombiana remarcó la urgencia y la necesidad de esta política pública ante el agravamiento de las estadísticas en la problemática, con 41 casos de feminicidios y más de 36.000 denuncias de violencias, tan solo entre enero y septiembre de este año 2023. Al Carajo. En México, asesinaron a ambientalista que denunciaba a una minera por el despojo de tierras a comunidades originarias. La víctima es Higinio Trinidad de la Cruz, defensor del pueblo indígena de Ayotitlán, quien fue localizado sin vida en una ruta del municipio Cihuatán, en la costa sur del estado de Jalisco, un día después de ser secuestrado por un grupo de desconocidos. De la Cruz formaba parte de una organización comunitaria que luchaba contra las actividades de la empresa extractiva Ternium Peña Colorada, la más grande explotadora de hierro en todo México, acusando a la compañía de estar llevando adelante actos intimidatorios, ataques y desalojos violentos contra las familias campesinas, habitantes ancestrales del territorio. Además, denunciaba la tala ilegal en la Sierra de Manantlán, reserva natural en la cual abundan árboles de maderas preciosas, explotados bajo amenazas de grupos criminales que se los llevan en camiones, bajo la vigilancia y protección ilegal de hombres armados. En un informe preliminar, la Fiscalía Especial Regional dio a conocer que se llevan adelante investigaciones para esclarecer la muerte del activista, que se habría producido por una herida de arma de fuego, pero sin mencionar vinculaciones del homicidio con la militancia del hombre asesinado. Por su parte, los comuneros, compañeros y compañeras del dirigente, que era integrante del Consejo Estatal Indígena de Jalisco, denunciaron impunidad por parte del poder económico minero y pidieron justicia por esta muerte, más la reparación integral del daño a todas las víctimas de todas las violencias ejercidas en contra de la comunidad indígena de Ayotitlán, que se declaró en estado de alerta, resistencia y movilización. Al Carajo. En Chile, los partidos oficialistas se pronunciaron en contra del proyecto de nueva constitución. En una declaración conjunta titulada
en contra para cerrar el proceso, las fuerzas que respaldan al gobierno del presidente Gabriel Boric anunciaron su rechazo absoluto al texto surgido del Consejo Constituyente, órgano elegido por la ciudadanía, que estuvo dominado por una mayoría de las derechas, del Partido Republicano y de Chile Vamos, con 33 de los 50 miembros integrantes. Según los argumentos de la izquierda chilena, la propuesta elevada, que será sometida a plebiscito el próximo 17 de diciembre, no aborda las preocupaciones fundamentales de la ciudadanía. Entre otros puntos, critican que el articulado del Consejo Constitucional mandata la creación de nuevos organismos que profundizan la burocracia estatal y retrocede en materia de derechos sociales. Firman la declaración en contra los partidos Socialista y Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal, el Partido Radical, Comunes, el Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista de Chile. También en contra se habían pronunciado previamente los expresidentes de la Concertación, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, mientras que los exmandatarios Eduardo Frei Ruiz Tagle, de la Democracia Cristiana, y Sebastián Piñera se pronunciaron a favor, este último manifestando que la propuesta de la Comisión Constitucional es infinitamente mejor que la resultante de la fallida Convención Constitucional, la cual fue rechazada en el plebiscito del 2022 por más del 61% de los votos. Al carajo. En Panamá, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que habilitó el resistido contrato minero. La decisión fue tomada por unanimidad de los 9 jueces del máximo tribunal, declarando inválida la normativa que había sido aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el pasado 20 de octubre. El pedido de inconstitucionalidad había sido interpuesto por abogados ambientalistas, denunciando irregularidades, falta de controles y el incumplimiento de la consulta previa a las comunidades afectadas, consagrado en convenios internacionales de los que el país es firmante. Además, la compañía extractivista, filial de la canadiense First Quantum Minerals, que es la mayor exportadora de cobre a cielo abierto de toda Centroamérica desde la década de los 90, había empezado sus operaciones en suelo panameño dentro de un espacio protegido. El fallo de la Corte fue recibido como un triunfo por parte de los sectores sociales que se mantenían movilizados en contra de la minera multinacional y que venían sosteniendo protestas, cortes de ruta, plantones y huelgas. La principal de ellas, el paro docente, que paralizó las clases en todo el territorio nacional durante el último mes. La presidenta del Tribunal Supremo panameño, María Eugenia López Arias, acompañada de los otros 8 magistrados, hizo el anuncio desde el Palacio de Justicia, donde maestros, obreros de la construcción, artistas, campesinos, estudiantes, grupos indígenas, abogados, académicos y movimientos sociales mantenían una vigilia en defensa del ambiente y de los recursos naturales. Comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el Pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país. Hemos instruido al secretario general para que de conformidad con el Código Judicial proceda a realizar las correspondientes notificaciones. Una vez quede ejecutoriada la sentencia, inmediatamente se procederá a remitirla para su publicación en la Gaceta Oficial. Aprovechamos la oportunidad para enviarle un mensaje de felicitación a los panameños con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia. Que Dios bendiga a Panamá. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y después de las primeras noticias, la música. No se negocia este momento en este programa latinoamericanista. Para presentar a los y las artistas del continente, la saludo a Mavi Sosa. Hola Pablo, hola a la audiencia de Al Carajo. Escuchamos en esta ocasión a los Hijos de la Malinche, una banda de México. Es una de las jóvenes agrupaciones musicales que tiene hoy México,
jóvenes por su conformación, pero en realidad está formada por diferentes músicos que ya tienen una gran trayectoria. Los Hijos de la Malinche, la banda, define su estilo musical como neo-son jarocho. El son jarocho es un ritmo originario de Veracruz en el que la danza se entrecruza con los recitados y el zapateo. Desde hace unos años, los músicos de México comparten sus producciones musicales y realizan trabajos de colaboración permanente entre bandas. Así fue como esta vez los Hijos de la Malinche invitaron a Cojolites. En la mar de tus cabellos se reflejaba la luna. Los Hijos de la Malinche buscan aportar nuevos colores y sonido a los ritmos tradicionales de México. Así compusieron La Diosa, este tema en colaboración con Cojolites. El río en contrafortuna, en la mar de tus cabellos se reflejaba la luna. Música en el aire de Alcarajo. Desde México nos trajo Mavi. Estos sonidos son Los Hijos de la Malinche junto a Cojolites. En combinación, la canción que escuchamos se llama La Diosa. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Alcarajo. Y para la continuidad de este programa número 40 de este 2023 de Alcarajo, vamos a recuperar para la columna de historia
a la figura de Manuel Ugarte. La emisión de este capítulo de nuestro programa atraviesa la primera semana de diciembre y justamente el día 2 de diciembre de 1951 se produjo su fallecimiento. Se está cumpliendo el aniversario número 72 de la partida del escritor, diplomático y político argentino, precursor de la izquierda nacional en América Latina. El encargado es siempre Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo y del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. Hola Pablo, hola a toda la audiencia. Sí, hoy la idea es recuperar un poco, recordar a Manuel Ugarte, una figura de enorme relevancia, muy prestigioso, que escribió muchísimos libros de literatura, ensayos también, políticos, y que sin embargo siempre fue, digamos, una figura perseguida, olvidada, que muchos de sus libros no se reeditaron y que incluso estuvo gran parte de su vida en el exilio, ¿no? Vivió tiempo en España, en Francia, en Chile y la relación con nuestro país fue complicada. Nació el 27 de febrero de 1875, murió el 3 de diciembre de 1951, vivió una vida larga, muy intensa. Es muy interesante Ugarte por muchos motivos, pero él nace en una familia de la élite, ¿no? De la oligarquía argentina, en un país donde la cultura europea era muy fuerte, como el resto de la región, y en un momento donde ese estado oligárquico se estaba consolidando. Y él de joven, así de muy joven, hace ese viaje iniciático a París, a Europa, pero empieza un quiebre a partir de un acontecimiento que es 1898. ¿Qué pasó en 1898? Cuba estaba luchando la guerra de independencia, su segunda guerra de independencia, que se había iniciado en 1895, y Estados Unidos se mete en la guerra, ¿no? Se mete en la guerra bajo la idea de la democracia, la libertad y todo lo que ya conocemos, derrota a España y se queda con Puerto Rico como colonia, todavía están en Puerto Rico, se queda con Filipinas, se queda con Guam y Cuba queda como una suerte de república, digamos, neocolonial, ¿no? Un protectorado norteamericano con la famosísima Enmienda Platt. Eso es un golpe muy grande en América Latina, es un impacto muy grande en América Latina y lo impacta muy fuertemente, ¿no? Y ahí empieza un giro muy interesante donde Manuel Ugarte empieza a pensar en clave antiimperialista, ¿no? Hay una serie de autores que están en esa línea, José Enrique Rodó, Rubén Darío y otros que después seguramente en este programa recuperaremos, pero lo interesante es que dentro de esa tónica de antiimperialismo, ¿no? Y anti-Estados Unidos, Ugarte va a ser uno que va a vincular esas ideas con el socialismo, ¿no? Y eso me parece que es absolutamente fundamental, ¿no? Y es lo que lo hace de alguna manera un gran pionero. Hay que recordar algo también que es muy importante. Estamos en un mundo donde América Latina está bajo, digamos, la hegemonía británica, sobre todo en términos económicos. Estados Unidos está avanzando como un imperio, sobre todo en el Caribe y Centroamérica, de manera muy violenta, muy agresiva. Pero, y esto es lo importante, África y Asia, gran parte de Asia y la enorme mayoría de África está bajo distintos imperios coloniales europeos. Y lo interesante es que el socialismo, en ese momento, el socialismo en la Argentina, el socialismo en América Latina y la Segunda Internacional, en su mayoría, era un socialismo muy eurocéntrico, muy positivista, muy de este discurso de civilización y barbarie, y que incluso estaba casi varios partidos socialistas europeos estaban a favor de mantener el colonialismo. Ugarte, que participó Ugarte se afilió al Partido Socialista en la Argentina tempranamente, a comienzos del siglo XX, participó de dos congresos de la Internacional Socialista, uno en Ámsterdam y otro en Stuttgart, y se opuso muy fuertemente a estas posiciones, digamos, pro-imperialistas socialistas, ¿no? Y ahí coincidió, por ejemplo, con Lenin, que obviamente es mucho más conocido que Manuel Ugarte. Pero lo interesante es que muy tempranamente Ugarte va a plantear que el socialismo tiene que ser antiimperialista. Y esto en la Argentina y en la América Latina sonaba mal. ¿Por qué? Porque el socialismo tenía un discurso internacionalista, universalista, que en realidad era fuertemente eurocéntrico, que compraba de alguna manera todos estos discursos de civilización, de progreso. Entonces, la idea era, bueno, si Estados Unidos se comía a Cuba, eso era algo positivo. Ugarte
se opone fuertemente a eso, y lo que va a plantear en un texto que les recomiendo mucho, se llama Socialismo y Patria, de 1908, que el socialismo en América Latina y en la Argentina tiene que ser patriótico y antiimperialista. En algún lugar ahí estamos entrando a lo que después llamamos socialismo latinoamericano, latinoamericanista, socialismo del siglo XXI, y me vuelve a aparecer Chávez y Fidel como paradigma de eso, un socialismo no europeísta, no centralista, no primermundista y tampoco internacionalista, ¿no? Un socialismo nacional. Justamente, lo interesante es pensar a Manuel Ugarte como un antecedente, como un pionero de esas ideas que en la década del 30 se difundieron en América Latina. Figuras como Aya de la Torre o Mariátegui van a estar influidos por Manuel Ugarte, pero que explotaron con mucha fuerza en la década del 60 y 70 de la mano de la Revolución Cubana, Fidel, el Che, y que reaparecieron a partir del socialismo del siglo XXI, ¿no? Un internacionalismo, digamos, podemos decir un internacionalismo, pero de las colonias. O sea, Ugarte lo que va a decir es, primero principal, cuando hablamos de patriotismo, él dice, no hablamos del patriotismo de las grandes potencias, ¿no? No hablamos de ese chauvinismo de las grandes potencias, sino que hablamos de un patriotismo de liberación. Por eso esta idea de patria o muerte, digamos, es un patriotismo de los países que en realidad son colonias o semicolonias que deben emanciparse. Entonces, socialismo y nacionalismo y antiimperialismo van absolutamente de la mano. Ugarte es uno de los primeros que va a plantear esto en América Latina, y es muy interesante esto, permitime, que él lo ve también vinculado con Asia y África. Quiero decir, él tiene una mirada que excede solamente la Argentina o la América Latina y entiende que este es un proceso compartido con el resto de las colonias del mundo. Claro, hubiera visto Ugarte entonces, Juan, con beneplácito, si hubiera sido contemporáneo de esa lucha, al Che Guevara peleando en África por las independencias, con apoyo y con acompañamiento, ¿no? Sin duda, digamos, hay una clara continuidad entre esas ideas y esas luchas de descolonización de África y Asia en la década del 60. Permitime avanzar un poco, digamos, Ugarte va a insistir mucho en la idea de que América Latina ha sido balcanizada, ¿no? Él tiene un gran libro que es El porvenir de la América Española. Es un libro que él escribe en 1910, un libro muy influyente en su momento, donde él plantea que uno de los grandes problemas de nuestra región fue la balcanización, la desunión, la fractura, que eso fue impulsado por las potencias, sobre todo por Inglaterra y Estados Unidos, y que justamente hay que volver a unirnos. Y en 1911 él hace una gira apoteótica por toda la región, desde el norte hasta el sur, dando enormes discursos a favor de la unión de la región. Y lo reciben cientos e incluso de miles de personas en la mayoría de los países que él recorre. En el único país donde no le dieron mucha pelota y donde el Partido Socialista, su propio partido, le dio la espalda y se opuso a lo que él decía, fue en la Argentina, ¿no? Mirá. Donde incluso cuando él llega, se olvidan del horario en el que llega, no lo reciben, ¿no? Y entonces una figura que en toda la región estaba haciendo, digamos, una gira impresionante, con mucho eco, acá es mal recibida. Incluso Estados Unidos se asusta tanto con esta gira que manda un embajador para ir diciendo todo lo contrario, digamos, ¿no? Para ir proponiendo un apoyo de Estados Unidos a las democracias y lo que ya conocemos, ¿no? Permitime otra coincidencia con el Che, ahí entonces. Ugarte no lo recibe ni lo acompaña al Partido Socialista de Argentina. Al Che le da la espalda al Partido Comunista en Bolivia, por ejemplo, cuando empieza su aventura revolucionaria. Exactamente. Y Ugarte, bueno, va a terminar rompiendo con el Partido Socialista por considerar, o sea, va a haber una fractura. De hecho, lo van a expulsar varias veces del partido. Y él con el tiempo, digamos, él va a escribir, como yo te decía, muchas obras, una gran obra. Él va en esas obras denunciar, digamos, el colonialismo tanto en términos económicos como en términos políticos, como en términos comunicacionales. Él va a insistir mucho, por ejemplo, en algo que es clave, que sigue teniendo mucha importancia, que es que nuestros medios de comunicación nos informan mucho más sobre lo que pasa en Europa y Estados Unidos que lo que pasa en nuestros países vecinos. Hay una desconexión absoluta. Y él también va a ser muy crítico de la cultura colonial de nuestros países, ¿no? De la alta cultura que constantemente está mirando e imitando lo que pasa en Europa y en Estados Unidos sin prestarle atención a nuestras realidades, ¿no? Ugarte va a ser muy influyente en la reforma universitaria de 1918, va a ser influyente en Víctor Raúl Aya de la Torre, el gran líder del Perú, del APRA, va a ser influyente también en Mariátegui, quiero decir, en todas figuras claves, ¿no? de la década del 20 y la década del 30,
Y otra cosa muy interesante es que cuando aparece el peronismo en la Argentina, recordemos que la mayoría de la izquierda miró con muy malos ojos a Perón, ¿no? La gran mayoría de la izquierda argentina, sobre todo los partidos, el Partido Socialista y el Partido Comunista, va a tildar a Perón de fascista, ¿no? De fascista, de nazifascista. Y uno de los pocos que dentro de la izquierda, hubo algunos, pero hoy estamos hablando de Ugarte, uno de los pocos que va a mirar, digamos, positivamente al peronismo va a ser Ugarte, que a pesar de reconocer que el peronismo no era socialista, sí va a verlo como un avance en términos de liberación nacional. Y va a ver que esa política de nacionalización de los ferrocarriles, esa política de nacionalización de los recursos naturales, esa política de distribución de la riqueza y de justicia social, iba en la línea de lo que él iba planteando en el tiempo, ¿no? Y sobre todo la política latinoamericanista de Perón. Entonces, él va a apoyar a Perón y va a ser, digamos, embajador en la época del primer peronismo, primero en México, después en Nicaragua y Cuba. Fíjate, 3 países que habían tenido la constante intervención de Estados Unidos y sobre los que él había escrito incansablemente, ¿no? Entonces, ahí vemos un compromiso político decidido con el peronismo. Claro, países clave en procesos revolucionarios incipientes en ese momento. Mueren en el 51. Muere en el 51, el 3 de diciembre de 1951, muere en Niza, en Francia. Galasso, que es su principal biógrafo, especula que puede haber sido un suicidio, porque muere, parece que con una fuga de gas. Él vivió con mucho pesar el desconocimiento en nuestro país histórico, digamos, de las élites, ese tiempo que vivió en el exilio. Y murió, y a pesar de haber apoyado el peronismo, después posteriormente hubo una lápida de silencio sobre la figura de Ugarte. Como siempre, te voy a pedir libros o artículos de él o sobre él, de la figura en cuestión, para que la gente vaya a la fuente, ¿no? Mirá, el principal biógrafo es Norberto Galasso, que realmente fue uno de los que más lo rescató del olvido. Tiene un libro muy valioso que es Manuel Ugarte y la lucha por la unidad de América Latina, un libro grande que vale mucho la pena, y tiene también una compilación de textos que se encuentra en Google, si ustedes lo buscan, editado por Ayacucho, que es una editorial venezolana muy importante, que se llama Manuel Ugarte y la Unidad Latinoamericana. Pero eso es una compilación de textos, pero algunos de los libros más claves son El porvenir de la América Española, Mi campaña hispanoamericana, La patria grande, Destino de un continente y La reconstrucción de Hispanoamérica. Y ese textito breve que yo les comentaba, Socialismo y Patria, es un texto escrito en 1908 que sigue teniendo una vigencia enorme hoy. Texto clave que desmenuza, digamos, la cuestión social y la cuestión nacional en América Latina y todavía tiene una enorme vigencia. Manuel Ugarte, 27 de febrero de 1875, 2 de diciembre de 1951, 72 años de su fallecimiento en el exilio, escritor y militante socialista argentino y precursor de las izquierdas nacionales en América Latina, en Alcarajo por Juan Francisco Martínez Pería, presente en este capítulo número 40, temporada número 14, año 2023. Juan es docente e historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina. Seguimos en Alcarajo. Una crónica de la región. Alcarajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Una mesa, un micrófono, 2 expresidentes y grandes líderes en sus países y una conversación mano a mano que traemos al aire de Alcarajo. Lo que vamos a compartir pertenece a un ciclo de entrevistas llamado Conversaciones con Correa, donde el expresidente ecuatoriano Rafael Correa dialoga con referentes de América Latina y el Caribe, y en esta oportunidad se encontró con Mel Zelaya, con el expresidente hondureño, transitando el año número 14 del golpe de Estado en su contra, y como planteábamos al principio de este capítulo de Alcarajo, en una coyuntura en la cual se denuncia un intento de golpe contra la actual mandataria del país centroamericano, Xiomara Castro, esposa, compañera de vida de Manuel Zelaya. La charla en cuestión se emitió a través de la cadena RT. Vamos a compartir un extracto, una vez más, de las conversaciones con Correa en plena coyuntura de la política hondureña. El cónclave inicia con Manuel Zelaya explicándole a Rafael Correa el cómo y el porqué de aquel golpe en su contra en el año 2009.
Los golpes de Estado siempre tienen una raíz, que es el conflicto de clases, cuando una clase dominante, normalmente el 99% de los golpes, son producto de las oligarquías frente a procesos de reforma o frente a deseos de ambición y codicia del poder. Los pueblos hacen revoluciones, los pueblos hacen guerras civiles, pero los golpes de Estado los dan las élites. La principal causa del golpe de Estado en Honduras fue precisamente el hecho de haber tocado intereses en el mercado, sin violar las reglas del mercado. Traer petróleo de Venezuela, por ejemplo, decían que era petróleo de Hugo Chávez Frías, petróleo comunista, petróleo de Fidel. Entonces yo les decía, pues no lo usen el petróleo, si es petróleo comunista. Y eso provocó, desencadenó una serie de argumentos y de hechos con el fin de recuperar ellos sus mercados, sus monopolios, sus oligopolios. Claro que sí, el ingreso al ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, el traer petróleo comunista de Venezuela, que era concesional para Honduras, disminuía los precios, generaba procesos de beneficio para el pueblo hondureño. Provoca que la élite hondureña, élite que no sabe respetar, como la mayor parte de las élites del mundo, cogió las armas, conspiró con los halcones de Washington, planificaron un rompimiento del orden constitucional. Ese es realmente el motivo. Bueno, tú ya ahorraste media entrevista, porque una de las preguntas claves era qué causó el golpe de Estado y quiénes estuvieron detrás. Ya nos ha dicho, ¿no? El golpe de Estado lo originaron las élites por ese acercamiento a la corriente progresista de América Latina, donde destacaba Venezuela, pero también habían otros países, y estuvieron atrás también los halcones de Washington, el imperialismo de siempre. Porque como tú lo has mencionado, en agosto del 2008 ingresaste como país, tú eras el jefe de Estado, hiciste que Honduras se integrara a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que obviamente aglutinaba a los gobiernos de izquierda más radical, sobre todo de América del Sur. Ecuador también ingresó al ALBA en mi gobierno. Entonces, para ti ese fue el motivo para este golpe de Estado. Principal. Honduras fue usado como un laboratorio de la extrema derecha. Y eso desencadena todo lo que ha pasado. Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, y Rafael Correa, expresidente de Ecuador, mano a mano, recordando y analizando el golpe de Estado del 2009, dado por la derecha y los grupos económicos hondureños, poniéndolo en línea histórica con la actualidad en Honduras y en toda América Latina y el Caribe. El pretexto para el golpe de Estado, el pretexto inmediato, al menos formal, fue un plebiscito que tú habías convocado para que el pueblo fuera consultado si estaba dispuesto a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar o cambiar la Constitución de 1981, que sigue aún vigente, ¿no? Sí. Y que en realidad, pues, es muy difícil cambiar el sistema, el status quo que no ha dado resultado, con las mismas reglas de siempre. Hay que tratar de cambiarlas en forma legítima, que es consultando al soberano. Pero el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, el propio Congreso de la República y el mismo Partido Liberal declararon ilegal esta consulta. ¿Por qué la declaran ilegal? Entonces, yo hice una ley y la ley la aprobó el Congreso. La aprobó el día que tomé posesión en el estadio, sancioné una ley, porque ese día se aprobó la ley. El primer día del gobierno, ese día se aprobó una ley que dice Ley de Participación Ciudadana. El pueblo puede exigir ser consultado. No es que la clase dominante o la clase política le va a decir, quiero consultarte. No, el pueblo puede exigir. Entonces se recogieron 500,000 solicitudes de que el pueblo exigía, solicitaba o pedía ser consultado sobre una reforma estructural de la Constitución de la República. Esa consulta, que yo tenía toda la legitimidad y la ley para hacerla, porque había una ley para hacerla, entonces se opuso el Estado burgués, se opuso la élite que no acepta cambios, sus representantes en el Congreso que los financian para sus campañas políticas. En aquel momento la Corte de Justicia quedó expuesta por los políticos que financiara élite, entonces el Estado burgués se opuso a la consulta y lo usaron como argumento para derrocarme, para provocar un golpe de Estado que ha atrasado este país, que ha hundido a Honduras, que nos tiene en ruina, en harapos a este país. Y así, esta mujer que hoy gobierna está
enfrentando esta terrible situación. No era ilegal la cuarta urna, era el proceso más legítimo, más legal, más democrático, más apegado a los principios de la civilización mundial y de nuestra naturaleza humana que ha tenido la historia. Sin embargo, lo destruyeron. Bueno, la democracia tiene varios componentes. Un elemento fundamental son elecciones transparentes, informadas, adecuadamente anticipadas, etc. Pero dentro de reglas preestablecidas llamadas Estado de Derecho, ¿no? Para evitar que la dictadura de las mayorías en función de las coyunturas. ¿Cuál fue el argumento formal para que tantas instancias del Estado hondureño declararan ilegal esa consulta? ¿Y qué fue el argumento para darte el golpe de Estado? Yo pensaba como presidente que como había un juez que se opuso, pues lógicamente el juez tendría que haber establecido un juicio contra nosotros, llamarnos a defendernos. Yo estaba dispuesto a ir a los tribunales, defenderme como presidente. Sin embargo, aparecieron con rifles, aparecieron con metralletas, con tanques, con cascos, con pasamontañas, asaltaron mi casa y me sacaron en ropa de cama. Pero ya al día siguiente se iba a dar la consulta popular, eran las elecciones. No, ese era el mismo día, a mí me sacan a las 5:15 de la mañana, 5:20. Okay. Y ya estaban las urnas colocadas en todo el país. Ya habían, en ese momento eran 14.600 urnas. Ya estaban colocadas en todo el país, ya se había distribuido recursos en todo el país, el material, todo, la alimentación, la logística, porque era 14.000 personas, era un ejército el que estaba trabajando para 14.000 urnas. Sin embargo, no les importó el drama, la tragedia, no les importó. Mira, ¿sabe cuántos medios internacionales? Ese es el único golpe de Estado en el mundo que fue transmitido en directo, porque teníamos 140 medios internacionales, teníamos a toda Asia, toda Europa, Oceanía, todos los países, y transmitieron cuando ellos se levantan para cubrir la cuarta urna. Lo que se dan cuenta es que están volando los aviones sobre Tegucigalpa, los helicópteros, que están las calles tomadas, que están las televisoras transmitiendo muñequitos y que no hay información. Y se transmitió entonces en directo. El último, por eso es que Naciones Unidas me llama a mí, en 24 horas estoy pronunciando un discurso, único presidente derrocado en el mundo que después de derrocado llega y consigue el apoyo unánime de todos los países representados en Naciones Unidas en condena del golpe y exigiendo mi restitución. La OEA expulsa a Honduras de su seno y se mantiene más de 2 años expulsado. Entonces sí, claro, fue un drama no previsto por la oligarquía, ni por la élite, ni por los halcones de Washington. Aquí se les creó un grave problema. América Latina se consolidó en contra de ese golpe. Estamos compartiendo la charla mano a mano entre Rafael Correa y Manuel Zelaya, expresidentes de Ecuador y Honduras respectivamente. Extracto del encuentro que tuvieron ambos líderes en el marco del ciclo Conversaciones con Correa de la cadena RT. Para este encuentro, en términos periodísticos, Correa viajó a Tegucigalpa. Más que un rato televisivo, es una cumbre de alto nivel político de 2 grandes referentes de la región. Seguimos compartiendo en Al Carajo un tramo más, actualidad política en Honduras 2023 y el recuerdo del golpe de Estado del 2009. En todo caso, 28 de junio de 2009 se iba a llevar a cabo una consulta por lo menos polémica, declarada ilegal por ciertas instancias del Estado. ¿No fue un error estratégico tuyo ir a tu domicilio en lugar de quedarte en el Palacio de Gobierno, símbolo del poder, rodeado de pueblo? Es que ya había amanecido. Yo me fui a mi domicilio a las 4:30 de la mañana. Yo estuve aquí en la Casa Presidencial transmitiendo en Canal 8, levantando el ánimo del pueblo para que el siguiente día votara en la cuarta urna, hasta las 4:30 de la mañana. Entonces, cuando llego a mi casa, iba muerto de cansancio y me despertaron en términos de media hora los balazos, la ráfaga de metralleta rompiendo los portones y entrando a mi casa. O sea, yo me desperté en un estado de guerra. Entonces, sí es... tácticamente, mira, a mí... Ahí tengo todavía el papelito que me pasaron a la 1 de la mañana. Me pasaron un papelito, me acuerdo, en amarillo, con letra de yo sé quién él lo escribió, roto. Me dice, Mel, te sacan a Costa Rica en la madrugada. ¿Sabes lo que hice yo con el papelito? Como estaba transmitiendo y estábamos con toda la comunidad internacional, yo tenía invitados de todos los países del mundo.
amigos de Honduras y amigos de la consulta, incluyendo, lo apoyaba la OEA, esa consulta. Entonces yo leí el papelito y dije, miren lo que me están amenazando. Estos son manotadas de ahogado de la élite oligarca. Era cierto. Me iban a sacar en la madrugada. Entonces, si a mí me dice, ¿por qué no quise aceptar esa realidad? Es porque me negaba internamente. Jamás creí que fueran tan bestialmente torpes, ciegos ante una realidad en el siglo XXI en Honduras, después de que teníamos ya casi 30 años de consolidar una incipiente democracia, que viniera otra vez la barbarie. Y te voy a decir otra cosa. Eso fue a la 1 de la mañana. A las 12 de la noche, una hora antes, llegó el subsecretario de la policía, del Departamento de Seguridad, la Secretaría de Seguridad. Y puedo decir el nombre de él porque ahí está, Hugo Suazo. Y me dijo, presidente, tengo una razón del alto mando de la policía y quiero dársela. El alto mando de la policía tiene más de 250 hombres preparados para impedir asaltos son tropas de asalto especializadas, se llaman cobras. Y le manda a decir al alto mando que hay demasiados rumores allá en el otro lado de que pueden asaltar hoy Casa Presidencial y quiere mandarle los 250 hombres para que lo cubran a su alrededor. Fíjate bien, a las 12 de la noche. ¿Y sabes qué fue lo que se me vino a mí? Inmediatamente. La imagen de la moneda, de la Casa de la Moneda en Santiago de Chile, cuando entran los aviones a bombardear, cuando entran los tanques a bombardear Allende, y Allende está con un reducto de su guardia de honor disparando. Una barbarie, pues, o sea, es una descompensación, un ejército en contra de un grupo. Yo dije, así, pero cosas que no las puedes ni pensar de tan rápido que la gente viene. Dije, así yo le dije, mira, si van a atacar, decirle que estoy desarmado, que vengan a la hora que quieran. Yo nunca tuve temor ni de morir, ni siquiera de enfrentar esa realidad, porque me pareció una torpeza absoluta, una irresponsabilidad, un acto criminal que Honduras no lo merecía. Presidente, sentir temor es humano. ¿Sintió temor cuando fueron a detener en su casa, cuando se escuchaban los balazos? ¿Temor por su familia? ¿Temor por su entorno? ¿Temor por usted mismo? Claro, no es temor a morir. Si cuando a mí me rodean los militares, totalmente, como unos 8 o 9 encapuchados, con casco de guerra, con chalecos, con granadas colgadas en el cuerpo, y me están apuntando y yo tengo un celular en la mano, porque yo le estoy hablando, ¿sabes a qué le estoy hablando? Eran las 5:20 de la mañana. Le estoy hablando a los periodistas, aló, y dejándole mensajes en su grabadora. Estoy diciendo, mira, están asaltando mi casa, este es un golpe de Estado, es un derrocamiento, violación de la Constitución. Exacto, dejándole mensajes. Entonces, militares, dice uno de ellos, esto es una orden militar, si no suelta el celular, vamos a disparar. Y rodeado con todos. Entonces le dije yo, dispare. Si tiene orden de disparar, yo soy el presidente de la República. Soy superior a usted. Usted es un subalterno. Si tiene orden de disparar, dispare. Entonces, cuando no tienen orden de disparar, entonces ya el rifle no sirve para nada. Ya las balas no sirven para nada. Porque es la fuerza de la moral, las ideas las que imperan. En ese momento que ellos no disparen, no, señor. Lo que queremos es que nos acompañen. Pero es así. En ese momento gané la partida. En ese momento, porque ellos, si a un hombre no se le pega, se le mata, dicen en mi departamento. En ese momento me tuvieron que aguantar mis respuestas y me han escuchado cada segundo durante los 12 años, 7 meses en las calles, en todo, con el apoyo de grandes personalidades como tú en Latinoamérica, como los que nos han apoyado en toda América. La izquierda, los grupos sociales, los grupos progresistas, incluyendo de Europa, en todos lados. 12 años, 7 meses. Hasta que Xiomara Castro, con su liderazgo también en la calle, con el pueblo, logra derrotar el golpismo, la dictadura, el fascismo, la oligarquía y el imperialismo, que ha sido su mayor soporte. Entonces, no hay temor. Presidente, pocas horas después de su detención y deportación, ¿sí?, prohibida por la Constitución, ¿sí?, porque no se puede deportar hondureños, sesiona el Congreso y por unanimidad resuelve destituirlo. ¿Sus compañeros congresistas, sus compañeros de partido lo traicionaron? Sí, claro, es una traición y además leen una renuncia mía. Entonces, pero en ese momento
Yo estoy en Costa Rica ya, expulsado de aquí, llevado precisamente por ello, por el golpismo, y recibo una llamada de medios que estaban ya transmitiendo cuando me dice, ¿usted ha renunciado? Yo no he renunciado, nunca, jamás. Entonces están transmitiendo la sesión y sin embargo estamos nosotros manteniendo una posición ya en el exilio. Eso me lo preguntó Fidel a mí después del golpe de Estado. Fidel, yo visité Cuba. Y Fidel me dijo, Fidel ya eso es un hombre en ese momento, un líder, un símbolo, ícono de la sociedad, que tiene como 80 años. Y me dice, ¿quiénes son los que están en la calle? Le digo, están los sindicatos, están los obreros, están los maestros, están las organizaciones sociales, están los grupos campesinos, están los grupos indígenas y el Partido Liberal en resistencia, el partido que me llevó a mí. Pero todo eso hizo que ese Frente Nacional de Resistencia Popular, que se convierte en una resistencia histórica para América Latina, ejemplo para una lucha de 12 años, 7 meses, crea las bases del Partido Libre, que es el partido que hoy ostenta la dirección del poder parcial político, que es lo que te permite este sistema de democracia liberal, que gana las elecciones. Entonces, si hay un resultado de una lucha y de un esfuerzo y de un sacrificio, no ha sido en vano. Presidente, una última pregunta. Sí. ¿Es posible otro 28 de junio de 2009 en Honduras? Está hasta planeado, pero no lo pueden hacer porque la fuerza ahora que tiene la presidenta es 10 veces superior a la que yo tenía en el 2009. Pero están conspirando. Y están conspirando desde arriba. Están organizándose. Nunca van a ceder sus privilegios. Hay que irse a los dogmas de la política. Las burguesías no ceden sus privilegios por las buenas, sino que tienen que derrotarse en las urnas. Y eso es lo que nosotros hacemos. Estamos preparados para derrotarlos una y otra vez más. Manuel Zelaya, líder del Partido Libre, Libertad y Refundación de Honduras, presente e historia del proceso político del país centroamericano. Manuel Zelaya, en diálogo mano a mano con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, compartimos este encuentro de alto nivel político para toda América Latina y el Caribe, aquí en el aire de Al Carajo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Ahora la literatura, últimos pasos de nuestro libro elegido como compañía en esta temporada 2023, Memorias de un cimarrón, del cubano Miguel Barnett, en la voz de nuestra compañera Mavi Sosa. La Guerra de Independencia. Vine a incorporarme a la guerra el 3 o el 4 de diciembre del 95. Yo estaba en el Airosa, al tanto de todo. Un día me reuní con unos amigos, los más viejos del ingenio, y les dije que teníamos que levantar cabeza. Entonces nos metimos de lleno. La primera persona que se fue conmigo se llamaba Juan Fábregas. Era un negro guajo y decidido. Casi no tuve que decirle nada, él adivinó lo que yo me traía entre manos. Salimos del ingenio por la tarde y caminamos hasta encontrar una sitiería. Allí enganchamos los primeros caballos que había amarrados a unos árboles. No era un robo. Me ocupé de decirle al sitiero en buena forma: hágame el favor de darme la montura completa. Me la dio y enseguida se la puse al caballo con frenos y espuelas. Iba completo para la pelea. No llevaba armas de fuego, pero un machete era bastante para aquellos tiempos. Caminé duro por los caminos reales, casi llegué a Camagüey. Cuando me topé con las fuerzas mambisas, grité y ellos me vieron a mí y a los que iban conmigo. Desde ese día me di por entero a la guerra. De primera y pata me sentí raro, medio confundido. Es verdad que todo aquello era un arroz con mango. Ni siquiera estaban formados los escuadrones ni designados los jefes. Aún en esas condiciones había disciplina. Nunca faltaba un soldadito soquetón o un bandolero. Pero eso era igual en la del 68, según sé.
Desde Camagüey vine bajando con las columnas hasta las villas. Ya era distinto, porque cuando se está unido hay más confianza. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Después de este capítulo que acá estamos terminando, nos quedan 2 más de esta temporada número 14 de Al Carajo. Se va el 2023, ya entramos en tiempo de descuento. Las semanas de las fiestas navideñas y de Año Nuevo nos vamos a perder porque merecemos descansar y también tratar de festejar a pesar de todo. Y después nos reencontraremos ya en el 2024 para la temporada número 15 de este ciclo de política latinoamericana, siempre en contacto con los territorios, con las voces comunitarias, alternativas, campesinas e indígenas de cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Nos vamos, esto fue Al Carajo. Mavi Sosa estuvo en las lecturas y en los contenidos culturales. Juan Francisco Martínez Pería, siempre con su voz en el aire o desde afuera de los micrófonos, nos asesora con los conceptos históricos, analizando los procesos en línea temporal para entender el presente y el futuro siempre. Transmiten este programa en esta temporada algo así como 50 radios comunitarias, campesinas, populares, más radios públicas y radios universitarias de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, y también desde nuestro canal de YouTube hacemos las transmisiones en vivo para todo el mundo y dejamos el resguardo, el archivo para escuchar como y cuando quieran. Mi nombre, Pablo Daniel Oguín, en la conducción. Cierre del capítulo número 40. Nos encontramos en nuestra próxima emisión, una de las últimas del 2023. Como dije, seguimos siempre adelante contando la patria grande, América Latina, el Caribe, las luchas populares, la identidad, la memoria, la lucha por justicia, desde esta trinchera que se llama Al Carajo. Hasta nuestro próximo episodio. Gracias por escuchar. De tu brazo libertario, aquí se queda la clara, la entrada.